Mirá, me parece sumamente interesante, ¿no? Porque me da la sensación de que finalmente, bueno, lo hemos estudiado mucho, ¿no? En medios académicos, que los cambios sociales son siempre muy lentos, ¿no? Y son mucho más lentos de lo que uno, desde los medios de comunicación, desde la temperatura que uno le mide a la política, permanentemente quisiera. Siempre pasa eso. Entonces, cuando han pasado varias décadas, finalmente lo que se ve es un cambio, que es un cambio disruptivo, que es incómodo, que como siempre cuando están guiados por la política tienen sapos que hay que tragarse, ¿no? Que te puede gustar en un porcentaje determinado y hay cosas que no te gustan y las tenés que aceptar, porque definitivamente lo que votó el soberano a través de los actos eleccionarios, que eso afortunadamente en toda la región y casi como una característica sobresaliente de la Argentina, mantiene un nivel de institucionalidad que, si bien es cierto, para nosotros adentro no es suficiente, debiera ser con la vara mucho más alta, más exigente. Cuando mirás lo que pasa alrededor, Bolivia, Chile, que te escuchaba, Gustavo, que estabas hablando recién de las primarias y demás, y sacando un par de excepciones nada más que pueden acompañar a la Argentina en la institucionalidad en cuanto al orden democrático, al respetar el resultado de las elecciones y demás, dentro de todo se ha ido manteniendo. Y eso ha permitido, digamos, una mecánica social que definitivamente ha cambiado el escenario de la política. Han entrado las redes sociales a jugar un papel muy importante y desde el punto de vista que nosotros somos analistas y miramos este punto de la comunicación dentro de ese esquema, y lo analizaba, ¿no? En este esquema que nosotros estudiábamos de la comunicación, bueno, el canal, digamos, se ha multiplicado y ha cambiado radicalmente y hay un montón de gente que viene de las viejas estructuras que no sabe usarlo, ¿no? Tan disruptivo ha sido el cambio que definitivamente ha dejado fuera de la cancha a un montón de gente y eso me parece sumamente interesante como fenómeno sociológico, ¿no? Sí, y los cambios que producen especialmente la tecnología abarcan varias generaciones y te agarran en un momento distinto. Totalmente. Y de acuerdo a cómo te agarran o cuándo te agarran, está el problema de los inmigrantes digitales, ¿no? Bueno. Los que van aprendiendo, vamos aprendiendo a medida que se van produciendo los cambios. Sí, simplemente para estar informados, nada más tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Después, digamos, en cuanto si querés tomar protagonismo es distinto. Nosotros estamos en un estudio de televisión hoy día y seguramente hay una interactividad porque este canal yo incluso lo sigo a través de Kik, que es un sistema maravilloso, y ahí hay un chat donde ahí a veces entran opiniones y demás, y entonces podríamos estar siguiendo en vivo lo que están diciendo muchos de los espectadores, ¿no? Quizás nuestra generación mucho no lo hace, pero los que se dedican a hacer streaming lo hacen permanentemente. En algún momento entendíamos el feedback y creíamos que la interactividad se venía. Yo me acuerdo que Gustavo nos lo enseñaba muy bien en la universidad, ¿no? En algún momento la televisión va a ser interactiva, pero no sabíamos cómo, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que se ha achicado la pantalla, que cada uno tiene su pantalla, que ya no te perdés nada, que si querés lo podés seguir en vivo, pero si no, lo podés ver después porque todo queda colgado, incluso este programa, ¿no es cierto? Y si no, a través de los recortes va a quedar colgado y lo puedo volver a ver. Entonces, digamos, permite, por un lado, una instantaneidad, porque hay mucho más material para ver y todo pasa, pero por otro lado también una profundidad interesante, porque al no perderme nada, todo lo puedo analizar. Sí, del otro lado está la sobrecarga informativa. Hay tanta información por tantos canales que hay cosas que la gente no se entera. Satura. El grueso, ¿no? Es cierto, bueno, la
saturación de los canales, ¿no? del canal, que lo entendíamos nosotros de una manera. Ahora, probablemente eso sea un inconveniente para nuestra generación. Yo no sé si los chicos de 15, 16, 17 años que ya empiezan a ejercer derechos políticos a partir de las últimas, de la última década, que han comenzado a incorporarse con esa edad a los derechos políticos, sufren esa saturación. A mí me parece que es un problema más nuestro, de nuestra generación. Sí, los chicos lo que pasa es que no se quejan de ese ellos tipo. abandonan los canales tradicionales, ¿no? Totalmente, ¿no? Digamos, ahí cuando se analiza los números, digamos, son sumamente interesantes de la cantidad de gente joven que vota, que forma parte del padrón. Ya yo recuerdo un comentario que me llamó mucho la atención y al punto que no me lo olvidé, Gustavo, respecto de una elección que fue inclusive en el siglo pasado, ¿no? Te estoy hablando previa al 2000. Y entonces vos le preguntabas a alumnos de comunicación social de la universidad, de 100 alumnos, cuántos se habían enterado, que eran todos los ingresantes, que más o menos se respetaba ese número, cuántos se habían enterado por qué medios se habían enterado, era la pregunta, ¿no? Y ya el 60, el 70% en ese momento lo había hecho por Internet. Y todavía Internet no estaba metido de la manera que está metido hoy en el celular, ¿no? Entonces ya se veía venir y ya eso era una luz amarilla que se prendía muy intensamente respecto del papel y del peso y de la influencia real que tendrían los medios tradicionales, que antes era esto, dividir el canal, lo que entendíamos técnicamente como el canal, en radio, televisión y prensa escrita. Vos sabés que Gustavo hacía referencia a los jóvenes y esto es muy interesante porque también sacando los medios, cómo las evoluciones terminan siendo paradojales en decisiones políticas, porque que voten los jóvenes de 16 años es una decisión de Cristina Fernández de Kirchner porque en ese momento contaba con el apoyo de los jóvenes, pero la evolución te lleva para otro lado. Cambió la generación. Hoy es una carga. Sí, claro, claro. Hoy en día es, digamos, es eso, ¿no? Digamos, esos de 16, 17 que alguna vez la votaron o votaron al kirchnerismo, hoy están pasando los 30, ¿no? Claro. Entonces ya les dicen, ya son viejos ustedes, ¿no? Entonces la nueva juventud que se ha crecido y se ha cultivado y está haciendo crecer sus ideales y trabajando intensamente en política en este soporte de las redes sociales, hoy día está mirando para otro lado, ¿no? ¿Y en Salta ves que pasa lo mismo? También lo veo, no, sí. Pero no somos la vanguardia, ¿no? No, nunca lo hemos sido y creo que es un fenómeno que pasa en general en todas las provincias. Creo también que hay temas que nosotros, por una cuestión de generación, nos preocupan a nosotros y no le preocupan a esta gran mayoría de chicos jóvenes que componen, ya digo, el 60% del padrón, ¿no? Digamos, en la década del 80, década del 90, la palabra desaparecidos para nosotros era, digamos, impactante. Entendíamos que del 83 para esta parte, y ni qué hablar en la década de los 90, un desaparecido para un gobierno era una mácula que te iba a perseguir durante toda tu gestión, ¿no? Hoy en Salta, digamos, tenemos una persona desaparecida en el carril, ¿no? Jessica Gutiérrez, esta chica en La Caldera. En La Caldera. Jessica Gutiérrez, que ha desaparecido en el Milagro del año pasado y que como respuesta en algún momento se le dijo, mire, no la podemos seguir buscando porque está la procesión, ¿no? Sin embargo, eso no tiene un impacto mayoritario que puedas decir, bueno, cuando lo pones en las redes explota y demás, porque
no hay una población reactiva a esa situación dentro de esa generación que vemos que está mirando muy atentamente las redes sociales. No, generalmente ese tipo de situaciones quedan como muy impulsadas por un segmento social que se ocupa de esa temática. Sí. ¿no? Es decir, que en general son los que le dan impulso, pero la sociedad en general tiene una visión, digamos, no de demasiada preocupación por ese Totalmente, tipo de cosas. pero bueno, digamos, hablando de las distancias y las situaciones y la casuística, María Soledad cambió la historia de Catamarca en algún momento, ¿no? Y mató políticamente a los Sadi. A los Sadi, ¿te acordás? Sí, fue ¿Cómo un fenómeno. cómo lo vivimos? Y cómo lo vivíamos en los medios de comunicación con esa pantalla que mostraba Estaban todos los medios los jueces. ahí. ¿Te acordás del juez que se hacía famoso porque había una muletilla que tenía, consta en actas y demás? Una cosa que nosotros, nuestra generación, no se lo olvidó, ¿no? Y eso pasaba en la pantalla tradicional, hoy día impensado. ¿Y cómo ves a Salta en octubre o para octubre? ¿Cómo la ves preparada? La veo también con algo de todo esto, ¿no? Con algo de todo este movimiento nuevo, yo creo que ha pasado un poco en estas elecciones. Creo que hay una clase dirigente que definitivamente la democracia, si es que no hay ningún experimento raro, y aparentemente no lo habría por esto que decía yo de las cuestiones institucionales que se están respetando, va a pasar a retiro, ¿no? Hay mensajes de la vieja política que siguen estando ahí, yo lo pensaba hace un ratito, ¿no? Digamos, hay gente que está participando de nuevo, ¿no? A través de las redes sociales en la política con otros paradigmas incluso hasta de poder, ¿no? Que están muy, muy distanciados de la vieja política y de los viejos apellidos de la política. Entonces, bueno, lo que se vio en las últimas encuestas, ¿no? Decían, bueno, esta gente no lo conoce nadie. Bueno, está bien, que ganó el sello y demás, y todo lo que quieras, ¿no? Pero definitivamente hay algún ruido de cambio que sin ninguna duda va a sacudir un poco el panorama provincial, me parece a mí. Hay un dato muy interesante porque la política en estos años ha perdido la idea de proyecto, que es un poco la pregunta que le hacía Gustavo Leavi. Es decir, ¿qué va a ser el proyecto o los candidatos? Porque además tenés un fenómeno que cada tipo que disiente con una estructura partidaria sale de ahí y se arma un partido político. Sí. Entonces tenés un montón de sellos vacíos de contenido, porque el único contenido es que yo sea el candidato. Esto, ¿habrá posibilidad de revertirlo? Leavi nos respondía recién, no, lo importante es el proyecto. Yo me quedo en la duda, ¿quién va a ser el candidato? ¿Va a ser Leavi? ¿Va a ser Urtubey? ¿Va a ser fulano de tal? Hay... ¿habrá la suficiente madurez como para decir, yo hago el paso al costado porque el proyecto ¿Quién es más capaz de importante decir que yo? el proyecto no soy yo? Ahí va. El proyecto es más importante que yo. El Coincido. proyecto no soy yo y tenemos que conseguir a alguien que represente al proyecto, Es que me parece... pero que caiga bien en la gente. Es que me parece que... mira, lo escuché hace un ratito en un análisis, en una pantalla tradicional, ¿no? Por cierto, de televisión. Digamos, hay que diferenciar lo que es el político pasional, y me parece que la cosa hoy está yendo más por ahí, ¿no? Del político profesional. Porque el político profesional, ese que tiene 30 años, ¿no? Uno lo podría elegir un médico de 30 años de profesión, que se actualiza y demás, pero el político profesional ha fracasado, ¿no? Los números que teníamos, que recién estaba contando Jorge Paz, a quien respeto de verdad y admiro como economista, me parece que siempre hace unos análisis súper interesantes, me parece que muestra
que la política tradicional ha fracasado, ¿no? Esta famosa entrevista de Fantino con Massa que le decía, ¿quién le va a hacer la cloaca del mercado? Dice, pues si en 40 años la política profesional no se la hizo. Digamos, ¿por qué no van a optar alguna vez en la vida, si después de 40 años decís, ya la vida se me va? Entonces voy a cambiar por algo que puede sonar ruidoso, escandaloso, hasta violento, y demás. Pero bueno, los 40 años que pasaron sin que yo tenga las cloacas, sin que la calidad democrática me haya dado las respuestas que yo necesito para mi día a día, digo, ¿por qué no voy a probar de cambiar, ¿no? Y estamos en eso. Eso impone también otra pregunta. Lo aguanté 40 años, ¿voy a aguantar 40 años más? No lo sé, pero con por lo menos el 10 o el 20% es evidente que la ciudadanía está dispuesta a aguantarlo, ¿no? Porque eso es otra de las cosas también, digamos, que uno se sorprende, ¿no? Digamos, encontrar respuestas de alguna profundidad que uno supone que los temas que al estilo Twitter o X o redes sociales duran 5 minutos, en algunos tópicos eso no ocurre y hay una determinada profundidad que es digna de analizarse.